Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 10. Fe. Origen. Geometría simple profunda 08. Fe. Estamos compartiendo el mecanismo del toroide en la Tierra cóncava convexa o en el cosmos cóncavo convexo. Hemos visto ya la sucesión y estamos viendo el concepto de simultaneidad, es decir, movimientos simultáneos que son giros en sentidos opuestos que se entienden dentro del concepto general de densificación simultánea con rarificación, o también la concepción general de acción-reacción, es decir, a toda acción le corresponde una reacción paralela. En este vídeo vamos a ver dos visiones virtuales del movimiento simultáneo en el toroide. Y decimos la palabra virtuales, visiones virtuales, porque como ya hemos especificado, el latido se produce, por supuesto, en el interior de este toroide, que es el centro imperceptible, y es imperceptible. Por tanto, lo que vamos a ver pues son interpretaciones o visiones virtuales de dos tipos. Dijéramos con predominio de movimiento, que sería un predominio temporal, y con predominio de estatismo, que sería un predominio, dijéramos, espacial, porque el espacio y el tiempo, dijéramos, que son las dos formas indisolubles de comprender esta dimensión. Y vamos finalmente a dar unas claves interpretativas y de investigación de toda nuestra realidad fenomenológica, porque estas claves pensamos que podrán orientar a otros investigadores. Entonces, estamos viendo el título de este vídeo de la serie Secreto Secretorum. Entonces, tenemos que recordar ciertos conceptos de una manera rápida. Aquí estamos viendo una visión o interpretación de los movimientos que se producen en la Tierra cóncava convexa o en el cosmos cóncavo convexo. Y hemos dicho que el movimiento de la esfera, que podemos calificar como esfera celestial, donde se mueve el foco sol, estrellas, etcétera, que aquí estamos simplificando, pues sería un movimiento que es el mismo movimiento que el del Sol en sentido horario. Entonces, de este a oeste o de derecha a izquierda, como lo estamos viendo aquí. Pues hemos dicho en vídeos anteriores que simultáneamente pues existiría un movimiento representado por estas otras líneas que se están dando en la esfera cóncava y van en sentido opuesto. Eso lo hemos compartido en vídeos anteriores, y también en vídeos anteriores la sucesión, que la sucesión sería simplemente la percepción de un único movimiento, que sería el del Sol, porque hemos dicho que la simultaneidad no la podemos percibir directamente. Pues esta sucesión en vídeos anteriores la hemos expresado también con el modelo de onda que estamos viendo aquí a la izquierda. Y entonces hemos dicho que este modelo de onda en realidad, pues más que una onda, dijéramos así, comenzando en la izquierda y prolongándose, pues sería todo alrededor de un centro, y por eso lo hemos establecido de esta manera, porque todo es una vibración alrededor de un centro, que es el centro del toroide. Y también expresamos que una manera más completa, porque aquí solamente en la sucesión vemos una de las partes, que es la del movimiento, por ejemplo, en este caso del Sol, pero la forma más correcta de interpretar pues sería pues que junto con esta parte que sería la onda normal, pues la otra que hemos situado aquí, que es paralela y que va sucediéndose de modo simultáneo. Esa es la mejor manera de interpretar esta realidad. Por tanto, este es el esquema básico y sencillo de una Tierra cóncava convexa.
dos esferoides, nosotros estamos en el interior, estaríamos en la esfera azul y desde ahí, mirando en vertical, pues veríamos precisamente la luminosidad de la otra esfera, esta esfera que es la convexa, y ahí se estaría desarrollando toda nuestra vida y toda la fenomenología perceptible. Pero nosotros vamos a dar la comprensión. Entonces, hemos dicho que vamos a presentar dos interpretaciones, visiones de este doble movimiento simultáneo del toroide. Una visión vertical que podemos calificar como predominantemente temporal, porque lo que se ve es movimiento predominantemente, y una visión horizontal que la calificamos como predominantemente espacial, porque aquí ya no predominaría tanto el movimiento, sino que predominaría el estatismo. Entonces, la primera visión que vamos a presentar, pues para verlo, nos estaríamos situados, por ejemplo, aquí en una visión desde el polo norte. Si pudiera la persona situarse fuera, que es imposible por supuesto, fuera de esta realidad. Y entonces esta flecha que vemos que es el giro hacia en sentido horario, que sería el del Sol y de la esfera convexa, que iría de este a oeste, como vemos el Sol en el hemisferio norte, y en toda la realidad salir de este a oeste. Este sería uno de los movimientos que se percibiría, sería un círculo rotatorio en ese sentido, y este círculo rotatorio estaría más en la parte central en esa visión virtual, mientras que el eje contrario, que estaría en el polo sur, pues estaría más en la periferia de esos dos movimientos y sería contrario, no iría en sentido horario, sino iría en sentido antihorario. Entonces, esa es la primera versión que vamos a ver en vertical, y la segunda en horizontal, pues entonces en la horizontal lo que predominaría sería el estatismo y sería una línea horizonte, una línea pues porque este es el ecuador. Y este es el ecuador, dijéramos que es una línea más de equilibrio. Entonces, en esa visión del toroide horizontal predominaría dijéramos así, el espacio o el estatismo, es decir, menos movimiento. Entonces, nosotros ya pensando en lo que hemos dicho desde la parte superior del polo norte, por ejemplo, esta sería una visión temporal, si pudiéramos estar ahí percibiendo esos dos movimientos. Esto lo hemos sacado de un logo de una de las televisiones, porque precisamente nosotros nos sorprendemos cómo, dijéramos así, el conocimiento establecido aquí, pues conoces, es nuestra opinión, conoce todo de lo que nosotros estamos hablando y lo expresa en logos de todo tipo. Entonces, en este logo, si cualquier persona, no queremos nombrar datos concretos, pero vamos simplemente a especificarlo aquí cómo se desarrolla, porque estos son vistas de movimiento rápido y no se percibe. Nosotros lo hemos, dijéramos así, ralentizado en varias fotos, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, lo que percibiríamos en la parte superior de este movimiento simultáneo, pues sería un movimiento como esta flecha, que sería de la periferia, que sería el polo sur, que va en sentido antihorario, iría en este sentido, contrario a las agujas del reloj. Y en la parte central vemos tres porciones que van en sentido horario, porque estarían más próximas al centro. Estas son las dos corrientes simultáneas del toroide. Entonces vemos aquí cómo en la visión real de movimiento, pues se ve, aquí nosotros lo estamos poniendo en distintas fotos, pues el siguiente movimiento ya ven que esta porción ha avanzado más porque va en el sentido antihorario, está avanzando, mientras que estas otras porciones que van en el sentido contrario, en esa simultaneidad, que representan más, dijéramos así, el eje norte, pues van en sentido contrario. Entonces este sería el movimiento. La parte, dijéramos así, sur, nosotros desde la parte superior, elevado, en el polo norte, mirando hacia abajo, pues veríamos estos dos movimientos, el movimiento antihorario en la periferia y el movimiento horario
en el interior, y los dos allí pues se irían produciendo al ir encontrándose esas dos corrientes las pulsaciones, pero esa no las veríamos porque veríamos este movimiento continuo, igual que nosotros vemos el Sol salir de un modo continuo por el este y ponerse por el oeste y después volver a salir. Entonces percibiríamos ese movimiento constante, pero no percibiríamos el punto que nosotros decimos pulsación desvío, porque en realidad es un desvío. Las dos van al centro a su encuentro, estas dos corrientes, pero la pulsación las desvía y entonces ellas continúan su ruta, repitiendo su ruta de un modo, dijéramos así, que aparentemente interminable. Pero nosotros decimos, y eso sería otra cuestión más adelante, en un futuro, aquí solamente nos interesa el mecanismo, que precisamente aquí pues es donde se da, dijéramos así, la actividad vital de posible progreso o posible retroceso espiritual. Eso sería otro tema. Pero aquí no solamente ahora mismo nos está interesando el mecanismo. Entonces, ahora ya hemos quitado esas flechas, pero estamos viendo que ha avanzado, como hemos visto, esta porción mayor, que es la del polo sur, la corriente contraria antihoraria, pues ha ido avanzando. Y aquí vemos que ha seguido avanzando, porque aquí estaba en este punto más elevado y ahora aquí ya sigue avanzando. Mientras que las otras dos, pues van en el movimiento contrario, que es el movimiento horario. Entonces, la externa periférica o polo sur, pues sería horario. Este sería el sentido en que iría. Y las más internas, que serían polo norte, pues irían en el sentido de las agujas del reloj. Esta es una visión virtual vertical de este movimiento del toroide que es imperceptible. Y entonces ahora vamos a ver una visión ya no tanto temporal, no tanto de abundancia de movimiento, sino más bien espacial, es decir, que predomina el estatismo. Y entonces esta sería la visión que la persona podría observar, sobre todo desde un punto de vista estático, si va enfrentando el toroide, dijéramos así, más que por la parte vertical, por la parte horizontal. Este sería el toroide. Entonces la persona iría viendo aquí estas porciones, que esto es un plano que se va formando horizontal entre las dos corrientes fundamentales que son en realidad 4 corrientes, o si queremos más especificarlo, son las 6 corrientes de los 6 días de la creación, pero lo que se percibiría predominantemente sería esta porción central, lo cual daría un plano, dijéramos, de equilibrio. Sería una planicie. Y entonces también, pero como realmente tiene que existir ese movimiento, pues lo que percibiría nosotros, lo que hemos encontrado más adecuado en la red es este movimiento del toroide. Entonces, en una de las partes vemos que esta parte de la izquierda está más elevada, mientras que aquí ha descendido. Esto sería, por ejemplo, un tic-tac. Un tic-tac que, por ejemplo, dijéramos así, en el ejemplo paralelo que hemos puesto, por ejemplo, de la circulación sanguínea, que también se da este mismo movimiento, pues el movimiento simultáneo de las aurículas con los ventrículos, pues simultáneo, pero también tiene que realizarse con una cierta, dijéramos así, separación a nivel perceptivo. Y entonces sería, por ejemplo, nosotros lo vamos a decir como un tic-tac. Entonces un tic sería una elevación y el siguiente sería un descenso, tac, tic-tac, tic-tac. Este sería el movimiento que hemos puesto aquí en 2 diapositivas. Eso sería lo que la persona iría percibiendo al avanzar hacia el toroide en sentido horizontal. Un plano, o sea, un plano de horizontalidad enmarcado por esferoides, porque todo se da en los esferoides. Por eso nosotros decimos que nuestra teoría es la Tierra cóncava convexa, porque es la totalidad, pero en la parcialidad, pues lo que se ve y lo que se percibe pues son planos, y este sería el plano de equilibrio. Nosotros lo vamos a ver porque sabemos que la élite del conocimiento, dijéramos así, entre comillas, de esta dimensión, pues nos ofrece esa misma visión, pero sin darle, dijéramos, la interpretación que nosotros le estamos dando, pero nosotros lo estamos decodificando. Así, por ejemplo, en esta visión espacial del toroide, pues aquí a la izquierda tenemos lo que nos ha llegado de la red, que es, nosotros creemos que
tiene certeza que es una foto real del interior del cerebro, donde se ve la visión del llamado disco alado, que lo estamos viendo aquí. Este sería un disco, pero como estamos viendo está dijéramos, con una línea horizontal, por eso se le dice disco alado. Este sería lo que se le da una significación de tipo espiritual, y se nos dice que esto sería la iluminación. Las personas que se iluminan, su cerebro se ilumina, pues este sería este disco alado el que empezaría y tendría actividad. Nosotros todo esto tiene una parte real y verdadera, como es la que nosotros estamos decodificando y encontrando, pero evidentemente sabemos que todo lo que da este conocimiento externo, pues hay que cuestionarlo. Entonces nosotros sí damos validez porque coincide precisamente entonces este disco al lado, que esto sería una foto real del interior del cerebro, y eso sería la parte de la iluminación que algunos califican como iluminación serpentina, que nosotros tenemos que entrecomillar, y aquí no entramos ahora mismo en este punto, dijéramos así, en el cuestionamiento de la verdadera intencionalidad, sino solamente que responde realmente a una verdad. Y esa misma disco alado, pues aquí en la película Interestelar, pues cuando se van aproximando a lo que consideran lo más importante, que sería el agujero de gusano, pues aquí hemos cogido esta foto de precisamente ese mismo disco alado, porque nos lo reflejan lo mismo. El disco alado de la película Interestelar, que una élite de conocimiento pues tiene constancia de todo ello, pues es semejante y similar al disco alado del interior del cerebro. Y ahora lo vamos a ver con más detalle en esta otra vista de esta película del año 2014 titulada Interestelar, del director Christopher Nolan. Aquí la tenemos, y aquí está precisamente este disco alado, que es el que se percibe en el interior del cerebro, que nos dicen que son las personas que su energía serpentina pues llega ya a su cúspide, y entonces la persona se ilumina. Y aquí a la derecha pues es lo que ven esos tripulantes de esa nave cuando se van acercando al agujero de gusano, y ellos mismos dicen, si llegásemos a comprender bien, pues tendríamos la solución a todo lo que consiste este universo y esta gravedad. Eso es lo que nos dicen de un modo direccionado. Entonces, nosotros decimos, es real porque es un plano lo que se está dando ahí en este disco. Es el plano de nuestra existencia. Por eso nuestra existencia se desarrolla en un plano, pero eso no quiere decir, por ejemplo, que la Tierra tenga que ser plana, como nosotros estamos decodificando. Es plana experimentalmente, pero ya lo decimos una de tantas veces, que como totalidad no es ni puede ser plana. Como totalidad, pues es la forma más real, consideramos que es esta, más explicativa, la forma cóncava convexa. Entonces nosotros terminamos aquí haciendo una síntesis. Primero, que debemos considerar, interpretar el Sol, y esto por ahora. Más adelante quizás profundicemos más, pero por ahora debemos de considerarlo como un foco luz, es decir, como un foco de luz, porque eso es lo experimental, un foco de luz. Y esto es distinto a considerar el Sol como un cuerpo gigantesco, una bola gigantesca, con temperaturas gigantescas, y a millones de kilómetros. Eso es muy distinto. Entonces debemos de interpretarlo por ahora como un foco de luz para nuestra comprensión. Y también para comprender, tenemos que afirmar que para comprender el movimiento del Sol y del toroide, porque el Sol y el toroide tienen que comprenderse como una totalidad, pues hay que considerar no solo la sucesión, no solamente el Sol saliendo por el este y poniéndose por el oeste como un cuerpo, sino hay que considerar esa sucesión, pero también la simultaneidad que estamos decodificando, y que los dos movimientos de esta simultaneidad pues originan esferoides. Los dos movimientos de esta simultaneidad originan esferoides.
Y estos esferoides forman planos dimensionales. Entonces nuestra vida experimental pues se desarrolla evidentemente en un plano electromagnético. Un plano electromagnético que forman dos esferoides, que nosotros los hemos definido como un esferoide cóncavo y un esferoide convexo. Es decir, nuestra vida se desarrolla en un plano electromagnético que forman dos esferoides, pero en unión con un eje central. Y hemos puesto en mayúscula eje central porque este eje central es precisamente, vamos a decirlo, es precisamente la base o la dirección total. Esta es, dijéramos así con otras palabras más cuánticas o más espirituales, que es la fuente origen. Es la fuente, la auténtica fuente origen que emana en nuestro interior y no en el exterior. Terminamos aquí en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.